La construcción del tercer templo. La semana pasada, el jueves pasado, estuve hablando del ángel con el libro y dije el jueves pasado que iba a hablar de los dos testigos. Pero como este tema es un tema muy apasionante y muy extenso, me quiero detener un poco en los primeros versículos del capítulo 11 de Apocalipsis. Si vos querés abrir incluso allí la Biblia, capítulo 11 de Revelación, capítulo 11 de Apocalipsis, allí antes de mencionar a los dos testigos, que sí la semana que viene voy a estar hablando de ellos, antes menciona al templo que ya está construido en el período de la gran tribulación. Presta atención, amigo, amiga, hermano y hermana, a esto, porque es un dato escatológico, es un dato profético muy importante para los tiempos que estamos viviendo. Se han cumplido muchas profecías en la Biblia, ¿sí? Se han cumplido muchas profecías en la Biblia. Otra de las profecías que se tienen que cumplir es la construcción del templo en Israel. Atención, atención a esto, ¿sí? Para que la profecía bíblica se pueda cumplir, se tiene que construir el tercer templo en Israel. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 11, solamente el versículo 1 y el versículo 2. Y leyendo solamente estos dos versículos, vamos a desarrollar la enseñanza en el día de hoy. Dice la palabra: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Escuchá bien, amigo, amiga, hermano y hermana. Se le dice al apóstol Juan, en el período de la gran tribulación, que mida el templo. Y si le da esta orden de que el apóstol Juan, que es el que recibe la revelación, mida el templo, significa obviamente, sería algo muy redundante, el templo tiene que estar construido. Si no, no habría forma de medir el templo. Gracias, Patricia, allí por los datos. Sí, Cindy Martínez también. Cindy, un abrazo. Que el Señor te bendiga y muy bienvenida también al programa. Allí anotar Apocalipsis 11, 1, 2, porque es fundamental este versículo. Mide el templo de Dios, dice. ¿Sí? Y el altar, o sea, el altar ya está construido, por supuesto. Y a los que adoran en él. O sea que no solamente está construido el templo, sino que además está en acción. O sea, el templo está funcionando. Recordemos un poquitito esto que es muy importante. En el Antiguo Testamento el pueblo hebreo adoraba en un templo. Hacían los sacrificios de los animales, rociaban la sangre, estaba el atrio exterior, el lugar santo, el lugar santísimo. Y durante miles de años el templo no lo tienen construido ellos. Pero escuchá bien, en el periodo de la gran tribulación, o sea, en el periodo de los 7 años que van a venir, de una manera increíble y profética, el tercer templo se va a levantar y va a ser un acontecimiento de orden mundial. Escuche bien a esto. Va a ser un acontecimiento increíble que va a ser pasado, por supuesto, por todos los informativos del planeta. Atención a esto porque lógicamente que esto es el cumplimiento de la profecía bíblica. Dice, pero el patio que está fuera del templo, versículo 2, déjalo aparte y no lo midas, dice, porque ha sido entregado a los gentiles, o sea, a aquellas personas que no son de origen judío, y ellos pisotearán, o sea, hollarán, la palabra hollar quiere decir pisotear, te lo traduzco, y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. 42 meses equivalen a 1260 días y equivalen a 3 años y medio. Atención a este dato porque es muy importante también. Porque yo expliqué que en la gran tribulación hay dos periodos bien marcados.
están los primeros 3 años y medio y los segundos 3 años y medio. Y aquí está hablando de que los gentiles, o sea, que aquellas personas que no son de origen judío, ¿sí?, van a pisotear la ciudad, o sea, Jerusalén, durante 3 años y medio. Todos estos datos son realmente muy importantes. Ahora, preste atención a estos datos actuales, porque la profecía bíblica se tiene que explicar dentro del contexto de la realidad que hoy estamos viviendo. En noviembre del 2018, ¿sí?, en respuesta a una carta de un grupo de rabinos conocidos como el Sanedrín, allí está el pasaje, muchas gracias Patricia, el Sanedrín, preste atención porque ya el Sanedrín, ese famoso Sanedrín que estaba en el tiempo de Jesús, hoy ya está organizado. Y para que el templo se construya, el Sanedrín también tiene que estar en pie. El Sanedrín es un grupo de líderes religiosos que toman decisiones del pueblo de Israel, los rabinos. Y en el 2018 este Sanedrín comenzaron a conversar o conversaciones en Jerusalén en las elecciones que hubieron locales, ¿sí?, y se propuso a los candidatos a la alcaldía de ese lugar a restaurar el templo. Ya ellos están empecinados en este tiempo, eso fue en el 2018, estamos hablando de hace 3 años atrás. Están empecinados en construir el tercer templo. Ya se están preparando muchas vasijas y artefactos del tercer templo para los sacrificios de animales que van a ocurrir ahí. Todos los utensilios, si recordamos, hacer un poquito de memoria nada más, todos los utensilios del Antiguo Testamento, el altar, ¿verdad?, el amenorá, el candelabro, todos los artefactos, las cortinas, todos esos artefactos que se usaron para que se construyera el templo, por ejemplo, el primer templo y el segundo templo, el de Salomón y el de Herodes, tenía todos esos materiales. O sea, para que el templo se levante tiene que tener todos los materiales. Hoy hay un grupo que se llama, escuche, esto es tremendo, hay un grupo que se llama el Instituto del Templo. Esto lo puedes encontrar en cualquier lugar, no estoy delirando, lo podés googlear y podés encontrar. El Instituto del Templo se llama. Es un grupo de personas multimillonarias que ya tienen absolutamente todo. Escúcheme bien, tienen los vestidos de los sacerdotes. Ya tienen incluso ordenado quién va a ser el sacerdote y el sumo sacerdote de ese tercer templo. ¡Wow! Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Abrazo a Edison, abrazo a Elena. Esto es tremendo. Impresionante. Ya tienen al sumo sacerdote. Recuerden que ellos no toman a cualquier sacerdote de cualquier forma, de cualquier manera. Recordemos este dato importante. Tiene que ser de una descendencia particular, como lo fue Aarón. Tiene que ser de la familia de Aarón y de la tribu de Leví. No puede ser de ninguna otra tribu para el pueblo judío. El sumo sacerdote tiene que ser de la tribu de Leví. Y ya tienen al sacerdote. Tienen la famosa vaca roja. Escuche esto porque es tremendo. Hay una vaca roja que solamente con ese animal, durante siglos no pudieron encontrar la vaca roja, el pueblo de Israel. Con la vaca, o alazana se le llamaba, esa vaca roja la quemaban y la ceniza de esa vaca la rociaban en algunos lugares donde estaban para ellos ritualmente impuros, y esa ceniza de la vaca roja lo que hace justamente es purificar un lugar físico que para ellos es considerado santo. Si un lugar fue profanado, o un lugar físico fue profanado, con la vaca roja ellos lo purifican, y no podían encontrar la vaca roja para poder purificar, porque hay un lugar específico en Israel donde se va a construir el tercer templo. Eso da para otros temas, que son realmente apasionantes, porque ahí está la mezquita, hay una mezquita, la cúpula de la roca, ahí cerquita del templo, y bueno, es todo un tema el lugar físico. Pero ellos, al tener la vaca roja ya, van a poder justamente purificar el lugar físico para
poder construir el templo. Hasta en eso también se está adelantando la profecía bíblica para que este templo se pueda construir. Es el nacimiento de la vaca roja en Israel. Los primeros dos templos, ¿qué se llama tercer templo? Algunos me dicen, bueno, ¿por qué tercer templo? Bueno, los primeros dos templos fueron construidos, como te dije, hace miles de años atrás, en el monte del templo, y fueron destruidos por separado. ¿Sí? El primer templo que fue destruido fue en el año 587 a.C. Presta atención y anotá este dato histórico. 587 a.C., el primer templo, el de Salomón. Recordamos allí la palabra de Dios en el libro de Reyes, el libro de Crónicas, habla claramente de la construcción del templo de Salomón, que fue el templo más extraordinario. Ese fue el primer templo. Ese primer templo fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia. En ese momento no era rey todavía Nabucodonosor, se convirtió después en rey. Él era un general, el general más importante de Babilonia. Muere su padre y él después queda como el emperador babilónico. Nabucodonosor fue el que destruyó el primer templo en Jerusalén. Luego se construye el segundo templo inferior a través de Zorobabel, libro de Nehemías, ¿sí? libro de Nehemías y Esdras. Allí usted va a ver los datos de la reconstrucción. Pero luego, en el Imperio Romano, se reforma el segundo templo, hecho por Zorobabel, Esdras y Nehemías. Se reforma y queda un templo hermoso. En el tiempo de Jesús, escúcheme porque este dato también es muy importante. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús habla del templo, habla de ese segundo templo, reformado por el rey Herodes. En aquel momento, ¿sí? Que estaba Israel y todo el mundo estaba bajo el imperio romano y bajo el imperio de los Césares. Ese segundo templo fue destruido por el general Tito de Roma en el año 70 después de Jesucristo. A partir de ese momento no hubo más templo hasta el año 2021 y no sabemos hasta cuántos años más van a pasar. Pero desde el año 70 hasta hoy, el pueblo judío no ha podido volver a reconstruir el templo o a construirlo totalmente nuevo, porque lo único que queda supuestamente es el muro de los lamentos famoso, que le llaman el muro de los lamentos, allí donde los rabinos y todas las personas van a orar en ese lugar, o se le llama el muro occidental. Entonces, ese es el segundo templo. Por eso le llamamos a este el tercer templo, porque va a ser edificado de cero y obviamente va a ser seguramente el templo más bonito de los tres por toda la tecnología que estamos viviendo en el día de hoy. La fecha, no sabemos la fecha exacta donde va a ser construido o cuándo va a ser construido el tercer templo. Pero será construido, escúcheme bien, como te dije al principio, en el período de la gran tribulación. Dentro de los 7 años de la gran tribulación. Un abrazo grande a Olguita Beatriz también y a Beatriz Acosta. En el período de la gran tribulación, el tercer templo va a ser construido. Por eso la Biblia habla de manera bien clara de los últimos años y los últimos días. Hay profecías que dicen en los postreros, o sea, en los postreros tiempos. Y en algunos pasajes de la Biblia dice los postreros días. ¿Qué diferencia hay entre los postreros tiempos y los postreros días? O la diferencia es que los postreros tiempos habla de algo más lejano, pero los postreros días habla de que el tiempo está más cerca. Los últimos tiempos, los últimos días. De la profecía bíblica te estoy hablando. No de días de 24 horas. Entonces, la respuesta a esto es que muchos eruditos cristianos, muchos teólogos cristianos dicen, escúchame bien amigo, amiga, escucha bien esto porque realmente es interesante. Muchos eruditos cristianos dicen que ya no estamos más viviendo los últimos tiempos. Presta atención. Muchos eruditos cristianos y escatólogos, aquellos que estudian la profecía bíblica, que no son muchos,
sí que estudian escatología, Apocalipsis y todos los eventos futuros, dicen que estamos viviendo los últimos días de la profecía bíblica. ¡Wow! ¿Cuántos se animan a decir gloria a Dios a esto? Yo lo creo con todo mi corazón. No estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo, amigo, amiga, vos que me estás viendo y vos que me estás escuchando, estamos viviendo los últimos días. ¿Y por qué es necesario, como recién hablamos, que el tercer templo se construya? Bueno, hay muchas razones. Hay muchas razones. Pero una de ellas, y una de las creo más importantes, es para que se cumpla la profecía de Daniel, del profeta Daniel, ¿sí? El cual también la citó el mismo Señor Jesucristo. Preste atención a esto. Y tome nota los versículos también. ¿Sí? Porque el tercer templo se tiene que construir. Y ya está todo para que se construya. Ya está todo, el Instituto del Templo tiene todo. Tiene incluso todos los materiales, todos los artefactos, todo el mobiliario, todas las ropas sacerdotales, el altar de bronce. Bueno, los animales es mucho más fácil de tener lógicamente. Tiene el dinero, ese templo va a salir millones y millones de dólares, va a costar. Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo construye? Obviamente que no lo construyen, amigo, amiga, hermano, hermana, porque se podría armar un lío tremendo en Medio Oriente. Todos ustedes saben los problemas que hay entre Israel y Palestina y los pueblos árabes. Imagínense si el pueblo hebreo vuelve a reconstruir el tercer templo en el lugar donde corresponde, que es donde está la mezquita, ¿sí? La cúpula de la roca, que es el tercer lugar más sagrado y más importante de todos los musulmanes de todo el mundo. Imagínense que ellos derriben esa mezquita y allí construyan el tercer templo. Se armaría una guerra terrible, correría sangre por todos lados. Y por esa razón, lo que les está impidiendo al pueblo hebreo en el día de hoy construir el tercer templo no es el dinero, porque el dinero les sobra, porque tienen todo. Es un problema de orden religioso, político. Y cuando venga el anticristo, cuando venga el hombre de pecado, la Biblia dice que él va a establecer en la tierra una falsa paz en todo el mundo. Va a ser un dictador mundial, pero esa dictadura mundial la va a establecer no en los primeros 3 años y medio, sino en los segundos 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio él va a establecer una falsa paz, va a ser una persona buenísima, entre comillas, carismática, se va a meter en el bolsillo a todos los seres humanos que estén viviendo en el periodo de la gran tribulación, o a muchos de los seres humanos, no a todos, ¿sí? A muchos de ellos se los va a meter en el bolsillo, pero cuando comience la segunda etapa, o sea, los segundos 3 años y medio, allí él va a establecer una dictadura mundial. Y en ese primer periodo de 3 años y medio, por eso muchos eruditos dicen que el templo se tiene que construir en el primer periodo, en los primeros 3 años y medio, él va a lograr la paz entre Israel y Palestina. Una paz duradera por ese periodo de tiempo. Una paz real, pero por poco tiempo. Van a estar tranquilos, van a poder cohabitar. Entonces Israel va a poder construir su tercer templo. Solamente con la ayuda del anticristo, solamente con la ayuda del hombre de pecado, aquel que va a falsificar a la persona de Jesucristo. Recuerde cuando hablé de los 4 jinetes del Apocalipsis, el primer jinete es el caballo blanco, es el anticristo porque él es imitador, porque Jesús va a venir en un caballo blanco en el capítulo 19 de Apocalipsis, pero en el capítulo 6 de Apocalipsis, allí vemos claramente que no es Cristo, sino que es un falso Cristo, o sea, el anticristo. El anticristo tiene 2 características: contra Cristo o imitador de Cristo. Y por eso el pueblo judío lo va a recibir al anticristo como el Mesías. Van a decir, él es el Mesías. ¿Por qué? Porque va a hacer un montón de cosas que nadie hizo. Entre esas, la paz entre judíos y palestinos y la construcción del tercer templo. Mirá lo que dice Daniel, capítulo 9, 26 y 27. Buscá allí ese pasaje y vamos a leerlo juntos. No sé en qué hora estamos,
y 32 ya. ¡Wow! Se me pasó volando la hora, impresionante. Daniel 9, 26 y 27. Mirá lo que dice. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, este príncipe está hablando del anticristo, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Va a destruir en un momento el anticristo la ciudad, o sea Jerusalén, y va a destruir el santuario, o sea va a destruir el templo, ese mismo templo que él ayudó a construirlo, después lo va a destruir. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, dice. Y por otra semana, o sea, la última semana, los últimos 7 años, confirmará el pacto con muchos. O sea, el anticristo va a poder hacer un pacto, ¿sí?, con Israel y con los palestinos. A la mitad de la semana, escuche bien, a la mitad de los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, a la mitad de los 3 años y medio, el anticristo, siendo un dictador mundial, le va a decir a los judíos, no hagan más sacrificios en el templo, no hagan más ofrendas en el templo. ¡Wow! Se me eriza la piel. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, dice. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, ahora te voy a explicar qué son esas abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, o sea, se derrame sobre el anticristo. ¿Qué es esa abominación y por qué el anticristo va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda? Porque él ya no va a querer más que los judíos sacrifiquen a Dios, sino que comiencen a adorarlo a él. O sea, no que adoren más a Dios en el templo, sino que lo adoren a él. Y mire lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 3, 4. Nadie os engañe en ninguna manera. 2 Tesalonicenses 2, 3, 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando de la venida del Señor. Y se manifieste el hombre de pecado. Así se le llama a la Biblia al anticristo. Este próximo dictador mundial que ya debe estar en escena. Ya está preparando todo el escenario. La Biblia le llama el hombre de pecado. Dice, el hijo de perdición, ese es otro nombre, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Oh, tremendo. Dice, o es objeto de culto. ¿Qué es ser objeto de culto? Que él va a querer que le adoren. Dice, tanto, escuche, la última parte del versículo 4 de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En otras palabras, el anticristo va a decir, cesen el sacrificio y la ofrenda, pueblo judío, ya no adoren más a su Dios, yo soy su Dios. Se va a sentar en el templo de Dios. Y algunos eruditos dicen que va a entrar al lugar santísimo. Escuche, wow, esto es terrible. Porque el lugar santísimo es el lugar más sagrado para el pueblo judío. Históricamente. Recuerda que el lugar santísimo era el lugar donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y si entraba en pecado o con algún defecto, la Shequina, la gloria de Dios venía sobre él y lo consumía y lo mataba. Mire si sería tremendo entrar al lugar santísimo, que al sumo sacerdote en el vestido que tenía sacerdotal, alrededor de su vestido se le colocaban unas campanillas que hacían ruido. Entonces cuando él entraba al lugar santísimo lo ataban con una cuerda alrededor de su cintura y él y los sacerdotes que estaban fuera del lugar santísimo sostenían la cuerda y él entraba al lugar santísimo y hacía todo lo que tenía que hacer en el altar. Y si el sumo sacerdote en ese momento estaba en pecado, escúcheme bien, la gloria de Dios venía sobre él y lo consumía, moría. ¿Y cómo se daban cuenta los sacerdotes? Porque no iba a quedar toda la vida ahí en el lugar santísimo si el sacerdote moría. Entonces los sacerdotes que estaban afuera, en el lugar santo, con la cuerda a la mano, escuchaban. Si él estaba en movimiento, se oían las campanitas. Trinqui, 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 se movían las campanitas y escuchaba el ruido de las campanitas. Tiqui, 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 tiqui. Significaba que el sumo sacerdote estaba vivo. Pero si las campanitas dejaban de sonar,
significa que el sumo sacerdote había sonado. O sea, murió. Y si moría el sumo sacerdote, ellos no podían entrar al lugar santísimo a ir a buscarlo, porque ellos morían también. Entonces con una cuerda lo arrastraban y lo traían hasta el lugar santo. Qué fuerte que es esto, hermano, hermana. Y la Biblia dice que en el periodo de la gran tribulación, cuando esté construido el tercer templo y el lugar santísimo esté en pie, el anticristo va a entrar al lugar santísimo. Obviamente que en este periodo, en este tiempo, no va a ser como en el tiempo del Antiguo Testamento, porque no va a descender la gloria de Dios, porque el tercer templo en definitiva es algo que no está de alguna manera permitido por Dios, porque Cristo ya vino. Esa es una conversación para otro momento, ¿no? La construcción del tercer templo en realidad para el pueblo judío es un error, porque Cristo ya vino, murió por nosotros y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ellos lo que pasa es que construyen el tercer templo porque ellos no creen en el Mesías todavía. Entonces siguen creyendo en la antigua forma, ¿verdad? La forma arcaica del Antiguo Testamento. Ellos siguen en la ley, los rabinos siguen en la ley todavía. Es importante entender mentalmente el concepto judío de la actualidad también de los rabinos. Por eso ellos están tan preocupados por construir el tercer templo, porque ellos siguen creyendo los sacrificios de animales. Nosotros ya sabemos que Cristo ya murió en la cruz y ya no necesitamos más sacrificios, no hay más. Él murió una sola vez para siempre, dice la Escritura. Entonces ahí en el lugar santísimo no se va a manifestar la gloria de Dios, lógicamente, como en el tiempo de Aarón. Entonces el anticristo va a entrar al lugar santísimo, pero simbólicamente eso va a ser una blasfemia terrible. Y la Biblia le llama la abominación desoladora, como está escrita en Daniel 11, 31, 32. Dice Daniel 11, 31, 32, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Mire esto. Y la fortaleza. Y quitarán el continuo sacrificio. Está relacionado a los pasajes anteriores. Van a quitar el sacrificio, o sea, lo van a suspender. Y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, en aquel tiempo, los violadores del pacto, que van a ser todos aquellos que están lejos de Dios, van a aceptar al anticristo, pero el pueblo que conoce a Dios, porque va a haber gente en la tribulación que va a conocer a Dios, si no se van en el rapto, ese pueblo se va a esforzar y va a actuar. No solamente se va a esforzar, sino a actuar. Y eso es lo que Dios pide muchas veces de nosotros, amados hermanos, que actuemos. No solamente que creamos, sino que actuemos. Y dice que el pueblo que conoce a su Dios en la gran tribulación, cuando vea todo eso, se esforzará y actuará. Y muchos judíos mesiánicos también se van a esforzar en ese momento y van a actuar, obviamente, en contra del anticristo. Pero acá está hablando de la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Bueno, Jesús lo dijo también. Mateo 24, 15 al 19 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, o sea, el templo, el tercer templo que se va a construir muy pronto, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Mire, Jesús menciona al profeta Daniel. Qué interesante esto, ¿no? En Mateo 24. Jesús lo menciona al profeta Daniel y menciona lo que él dijo sobre la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Que el anticristo va a entrar en el lugar santísimo y diciendo: adóreme a mí porque yo soy Dios. Eso va a ser a la mitad de la gran tribulación. Por eso es tan importante que el tercer templo se construya, para que la profecía bíblica se cumpla. Porque si no se construye el tercer templo, todas estas profecías que te estoy mencionando aquí en estos pasajes no se van a cumplir. Se tiene que cumplir. El tercer templo tiene que estar levantado. Y Jesús dijo: el que lee entienda, ¿no? Entre paréntesis, versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, dice. Cuando eso suceda, cuando el anticristo diga yo soy Dios y entra al lugar santísimo, incluso algunos declaran de que van a sacrificar en vez de cordero cerdos, como una abominación, porque el cerdo es un animal abominable para el pueblo judío.
Cuando esto suceda, los que estén en Judea, los que estén allá en Israel, váyanse, corran a los montes. Dice, huyan a los montes. Los que estén en la azotea, no desciendan para tomar algo de su casa, dice. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Dice, mas hay de las que estén embarazadas, o sea, encintas en aquel tiempo. Hay de las que estén embarazadas y las que críen, o sea, las que tengan niños pequeños en aquellos días. Porque será un momento terrible de gran tribulación, como dice la Biblia, nunca la ha habido y nunca la habrá. Cuando el anticristo se siente en el templo y entre al lugar santísimo, en el tercer templo que pronto se va a construir, comenzará el periodo de los segundos 3 años y medio, que serán los peores de toda la historia de la humanidad. Amado hermano, amada hermana, la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es real, la palabra de Dios se cumple. Y todo lo que está... Por eso te decía al principio del mensaje que te estoy dando ahora, al comienzo del mensaje, que la profecía bíblica no la podamos enseñar fuera del contexto de la realidad actual que estamos viviendo. Porque si no nos estamos equivocando. Te voy a dar simplemente un ejemplo y con esto termino. Si estas profecías bíblicas que yo te estoy enseñando ahora, te las hubiese enseñado antes del año 1948, sería una utopía dar una profecía de este tipo. ¿Por qué? Porque antes del año 1948, el pueblo judío ni siquiera había regresado a su tierra. Ni siquiera habían vuelto a su nación y nadie tenía idea de si ellos algún día podrían recuperar su territorio. Entonces, si yo te hubiese dado esta profecía antes del año 1948, me estarías diciendo que estoy más que loco. Porque, ¿cómo que el tercer templo se va a construir en Jerusalén si los judíos ni siquiera volvieron a su tierra y cerca de 2000 años el pueblo judío hasta el año 1948 estuvieron sin territorio? Y el tercer templo se tenía que construir en Israel y en Jerusalén y en un lugar específico. Si yo te hubiese dado esta profecía en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler estaba literalmente aniquilando a todos los judíos, mató a más de 6 millones de judíos, y yo te hubiese dado esta profecía, te estaría diciendo, está loco, porque los judíos dentro de poco van a ser todos exterminados y no van a existir más sobre la tierra. Porque ese era el propósito de Hitler. El propósito de Hitler, literalmente, hermano y hermana, amigo y amiga, era aniquilar a los judíos, y no los aniquiló porque Dios no lo permitió, porque Dios levantó a los rusos en aquel momento, al ejército ruso, y fueron los rusos los que vencieron en la Segunda Guerra Mundial a los alemanes. Si no, hoy todos estaríamos hablando en el idioma alemán, porque él quería establecer un imperio mundial, Hitler y todo el nazismo. Y uno de los grandes objetivos, el principal objetivo de Hitler era asesinar a todos los judíos. De hecho, mató a más de 6 millones. Un genocidio terrible. Por eso es tan importante, amados hermanos, y yo quiero que en esto reflexionemos. Cuando se habla de la profecía bíblica se tiene que hablar dentro de un contexto de la realidad en la que estamos viviendo en la actualidad, año 2021. Y cuando hablamos de todas estas cosas que están sucediendo, pandemias, los problemas que están sucediendo en el clima, es increíble. Es impresionante. Hace muchísimos años que no se está produciendo una cadena de acontecimientos climáticos terribles como calores extremos, fríos extremos, incendios en diferentes lugares, inundaciones. O sea, todo en un mismo momento. Es como que ese equilibrio, para decirlo de una manera, se está desequilibrando en el planeta. Y eso también va, de alguna manera, a cumplir la profecía bíblica. Entonces, amados hermanos, le quiero animar a que usted busque en internet y googlee y ponga Instituto del Templo, así como te lo estoy diciendo en este momento ahora, Instituto del Templo.
Y allí te va a aparecer, lógicamente, en el buscador, y ahí te va a explicar todo qué es el Instituto del Templo. ¿Quién es ese grupo de personas de origen judío que ya tienen todo armado, ¿sí?, para prontamente poder levantar el tercer templo en Israel? Una profecía increíble, impresionante, que se está por cumplir, que nos acerca más, lógicamente, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, al rapto de la iglesia, porque aparentemente, por lo menos los que creemos en el rapto pensamos de esta manera, nosotros no vamos a poder ver, los que nos vamos con Cristo, no vamos a poder ver el templo totalmente construido, porque antes vamos a ser arrebatados y llevados a la misma presencia de nuestro Señor. Los que se queden en la gran tribulación van a ver todo, absolutamente toda la profecía de Apocalipsis cumplirse ante sus propios ojos en este planeta Tierra. Ahora sí, amados hermanos, amados Ahim, amadas Ajot, como se dice en hebreo, la semana que viene voy a estar hablando justamente de, ahora sí, los dos testigos, porque a partir del versículo 3 en adelante del capítulo 11 de Apocalipsis se habla de estos dos hombres. ¿Quiénes son estos dos hombres? Voy a estar explicando de forma bastante detallada el ministerio de estos dos testigos que van a venir a la tierra y van a ejercer un ministerio durante 3 años y medio en el tiempo de la gran tribulación. Van a salir por la televisión incluso estos dos testigos, ¿eh? La prensa los va a filmar y van a salir por la televisión. Así que no va a haber, cuando venga la gran tribulación, yo por lo menos es una opinión personal, cuando empiece la gran tribulación no va a haber duda. De lo que conocemos la palabra de Dios, no va a haber duda de que vamos a estar en la gran tribulación. ¿Sí? En ese periodo terrible de 7 años, dividido en 2, 3 años y medio y 3 años y medio. Amados hermanos, si todavía no has compartido con tus amigos, estoy en un Facebook alternativo, sí, pero gracias a Dios es un lindo grupo de hermanos que se han conectado. Estamos en un Facebook alternativo. Ya la semana que viene voy a estar en mi Facebook habitual. Quiero decirlo, simplemente me lo censuraron por 3 días. Lo voy a decir de manera directa, me lo censuraron por 3 días por hablar en contra de algunas cositas que no nos dejan hablar a través de las redes sociales, porque no les conviene y no les sirve que hablemos de eso. No les gusta y no les conviene que hablemos. Entonces los que hablamos de esos temas nos censuran y nos cierran las plataformas. En este caso a mí me las censuraron por 3 días. Así que ya el día sábado se levanta mi censura y a partir de la semana que viene lógicamente voy a poder estar en mi Facebook habitual, el que uso todas las veces. Así que si vos no compartiste con tus amigos, hacelo en este momento, compartí para que todos puedan estar mirando este video. Gracias, queridos hermanos, gracias por el apoyo, gracias por bancarme. Allí Luis Liesegan también, Marita, algunos otros hermanos vi que se conectaron y saludaron, Enrique, Mayra, ¿sí? Santita, no sé si la saludé también. Bueno, otros hermanos, un abrazo muy grande para todos, que el Señor les bendiga de una manera muy especial y gracias, muchas gracias por estar allí con nosotros. Dios te bendiga ricamente y nos vemos el jueves que viene en Eventos Futuros.